Ya. Vamos a comenzar entonces en oración, ¿les parece? Oramos a nuestro buen Dios Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en esta hora, buscando tu dirección, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar juntos acá compartiendo la enseñanza tuya, Señor. Permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Necesitamos tanto, Señor, ser confrontados con tu palabra. Padre, que podamos recurrir a ella no como un botiquín en el cual estamos buscando un alivio, sino que busquemos tu santidad, Señor, que nos lleve a correr a los brazos de Jesucristo. Padre, permítenos, Señor, que enfoquemos nuestra vida en la gloria tuya y no solamente en el bienestar nuestro. Y gracias, Padre, por los que se han conectado. Oramos por aquellos que están quizás viniendo de sus trabajos con complicaciones en esta hora. Anímales, Señor, susténtales y que podamos estar pronto juntos. Oramos, Padre, por nuestros hermanos que no se van a poder conectar. Padre, para que también tú les sustentes. Anímales a todos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Qué gusto de verles, queridos hermanos. Bienvenidos a una nueva sesión del estudio bíblico de la carta a los romanos. El día de hoy estamos comenzando, la semana pasada, ¿se acuerda que tuvimos una sesión especial que era de respondiendo el taller de los capítulos 6 y capítulo 7? Y hoy día comenzamos el capítulo 8. Y aquí comenzamos, hermanos, desde el capítulo 8 en una, ¿cómo podríamos llamarlo? En una recta hacia hacia la gloria del Señor, hacia la gloria del Señor. En realidad todo el libro romano ha sido una linda experiencia, al menos para mí, encontrarme con el libro romano, poder estudiarlo y atesorar estas verdades, hermanos, porque muchas veces, no sé si a ti te sucede, que vivimos harto de buenas intenciones, ¿ah? Así como, y con muchas de enseñanzas que se nos ha pasado para allá y para acá y que hemos recogido de una parte y otras conjeturas que hemos hecho verdades nuestras. Y lo importante es ir al texto bíblico y cómo el texto bíblico realmente infunde aliento a nuestra vida y cómo estas verdades las podemos asir y decir, "Pues, este es nuestro estandarte y de aquí no nos mueve nadie, porque es la palabra del Señor". Así que yo les invito al día de hoy, vamos a estar viendo ahí entonces el capítulo 8. Vayan a sus Biblias y podamos estar tomando apuntes con su material, hermanos, y podamos, nos estamos basando bastante más que en el material, en el texto bíblico, bueno, que eso para mí es súper importante. Y el material nos viene bien como una estructura, bueno. El libro, cuando me refiero a material, es el libro que compartimos en el principio de año, nos sirve harto como estructura para ir viendo cómo está esto bosquejado. Sacamos algunas cositas de aquí, pero yo me estoy yendo un poquito más profundo a lo que dice cada texto. Y en ese sentido nos toma un poco más de tiempo, pero creo que es mucho más y finalmente mucho más útil para todos nosotros. Bien, entonces vayamos a la carta a los romanos. Tengo una presentación para compartir con ustedes. Y ustedes me avisan como siempre, hermanos, si es que se ve algo o si no, no se ve nada. Si no se ve nada, si carga, usted me avisa. ¿Ya? Ahí cargó la presentación. ¿Estamos ahí? Sí. Viviendo en el Espíritu. Bien, hoy día, hermanos, comenzamos entonces el capítulo 8 y vamos a estar viendo específicamente entre los versículos 1 al 4. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, entre los versículos 1 al 4. Y hermano, hay algo que nosotros tenemos que comprender de las escrituras, porque aunque la escritura, la Biblia es un libro que ofrece las buenas nuevas, ¿o no? Sí, nosotros sabemos que nosotros tomamos la escritura y nos ofrece las buenas nuevas de salvación. El Señor, somos salvos de la ira del Señor, salvos del pecado, pero también, hermano, las escrituras nos presentan malas noticias, porque son las malas noticias de condenación por el pecado. No hay ningún libro, hermano, ninguna colección de escritos que nosotros podamos o que podamos encontrar de manera tan completa y vívida la situación desesperada del hombre que está lejos de Dios. No hay ningún libro que nos muestre eso, solamente en la Escritura.
Y las escrituras, hermanos, revelan desde la caída del hombre que todo ser humano está nacido en el mundo con una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? El hombre nace en pecado. am, Desde que su madre lo ha concebido. Al menos así lo dice el David. ¿Se acuerdan allá en el Salmo 51:5? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y anteriormente, bueno, lo habíamos visto acá en el libro de los Romanos, que por cuanto todos pecaron, están destituidos. Esa palabra destituido, recuerda que es quedar corto de la gloria de Dios. Nada de lo que hagamos nos alcanza para llegar a la gloria de Dios. Em, y más terrible, hermano, el libro en la carta a los Efesios nos presenta esta verdad de lo que son las personas al nacer y hasta que viene el Señor a su encuentro, así los llama. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de ira. Y eso es lo que la Escritura nos enseña. Por lo tanto, sí, si bien es cierto, las Escrituras son un libro de las buenas noticias, pero también hay malas noticias porque condena el pecado. Hermano, el hombre sin Cristo no es simplemente influido por el pecado, sino que está totalmente controlado por él. Hermano, el hombre sin Cristo está controlado por el pecado. Y nadie, ninguno puede escapar del dominio por su propio esfuerzo, del dominio del pecado. Nadie puede escapar del dominio del pecado por su propio esfuerzo. Porque el pecado es como una enfermedad que está corrompida y que corrompe, por supuesto, a toda la persona y degrada cada individuo. Así es el pecado. ¿Se acuerda que lo hemos estado viendo? El pecado atormenta cada alma. Las personas no pueden tener tranquilidad. Están atormentadas. Porque el pecado, hermano, les roba la paz, les roba el gozo del corazón y lo reemplaza por problemas, por miedo. El pecado está implantado en cada persona y, y tiene una fuerza, hermano, terrible que lo lleva a la muerte y además lo trae a cada ser humano, lo trae a la depravación universal y que ningún ser humano lo puede curar. Nadie puede curar eso. Por lo tanto, hermanos, las escrituras son un libro que nos habla acerca de buenas noticias, pero también las malas noticias de condenación. Debido al pecado, hermano, hay una maldición para cada persona. Entre las últimas palabras que el Señor Jesús pronunció en la tierra, dijo esta: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mira, el que no creyere será condenado. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 16:22: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Vale decir, sea maldito el que no ama al Señor Jesucristo. Podemos ver también, hermanos, allá en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Te das cuenta, hermano? Ah, hay una maldición para todas las personas, lamentablemente. Y como ya lo hemos visto anteriormente, hermano, la Biblia es un libro extremadamente condenatorio. Así, mira cómo muestra la condenación del ser humano.
Y por supuesto el libro de Romanos que estamos estudiando no está exento a esto, no está lejos de ser, no va a ser una excepción. Si la escritura muestra la condenación del ser humano, el libro de Romanos, la carta a los romanos también lo hace. En el capítulo 3, ¿te acuerdas un poquito para que hagamos un poquito de memoria? El apóstol Pablo ya había establecido que toda la humanidad, todas las razas, judíos y también los gentiles, están en depravación y bajo el pecado. El apóstol Pablo declara ya que no hay ninguno que sea justo, ni siquiera uno. Estoy hablando del capítulo 3, entre los versículos 9 al 18. Bueno, voy a estar citando algunas cositas de ahí. No hay ninguno justo, ni siquiera uno. Nadie hay que busque a Dios. No hay nadie que haga lo bueno. Nadie. Es más, dice en una parte, con sus lenguas buscan el engaño o engañan. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no hay temor de Dios delante de los ojos, delante de sus ojos. Entonces, hermanos, ah, aunque el Señor había revelado, como vimos en la vez anterior, en el capítulo anterior, capítulo 7, versículo 12, que su ley era santa, era justa y era buena, y que el estándar en cual los hombres tienen que vivir y van a ser bendecidos por ese estándar, lamentablemente las personas que no son salvas no tienen, escúchame esto, las personas que no son salvas no tienen ni el deseo ni la habilidad para cumplir las demandas de Dios. Dos cosas que un no creyente no tiene, ni el deseo ni la habilidad para cumplir las demandas de Dios. Porque el ser humano, hermano, está depravado y tiene una naturaleza rebelde. Y lo que hace entonces la ley solamente provoca un aumento lo expone al pecado, ¿cierto? Agrava el pecado de esa manera, pero un pecado que ya está presente en el ser humano, no es culpa de la ley solamente lo expone. Esa, hermano, entonces, como hemos estado viendo hasta acá, es la condición de cada ser humano que ha nacido. Y es una terrible condición, pues, hermano. Es una terrible condición. Entonces la Biblia, hermanos, además de ser un libro que nos trae las buenas noticias, es un libro que nos trae unas terribles noticias. Ahora bien, ahora bien, vamos a comenzar con Romanos capítulo 8 y entre los versículos 1 al 4, el apóstol Pablo va a proclamar una verdad que es indescriptible y maravillosa, al menos yo lo veo así, acerca de aquella gracia que trabaja por la fe y que está en aquellos que pertenecen a Jesucristo. El apóstol Pablo va a proclamar en el capítulo 8, versículos 1 al 4, esta promesa emocionante que debe llenar el corazón con una consolación, con un gozo, con una esperanza inagotable para el creyente. Algunos han llamado al capítulo 8 de Romanos, en el versículo 1, el versículo eh, más esperanzador de toda la escritura. Hermanos, capítulo 8, versículo 1, cuando uno lo lee, nosotros los creyentes debemos pensar entonces que es incomprensible que alguna persona, que alguna mente, que alguna alma no corra con ansiedad a recibir esta provisión de Dios. ¿Y saben qué, hermano? Yo creo que finalmente una de las más grandes tragedias los miserias que el pecado comparte en el ser humano es que ciega al pecador de estas promesas vivas
de un Dios que es vivo y peor que todo lo predispone para que confíe en las falsedades y en los atractivos condenatorios del diablo. Porque mira la promesa que comenzamos a ver hoy día, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay. Ahora pues, ninguna condenación hay. Ahora pues, ahora entonces, esto viene a ser como una conclusión de los primeros 7 capítulos. No sé si lo puedes pensar así. Es como una conclusión de los primeros 7 capítulos. Ahora pues, ninguna condenación hay. Sí, porque en los 7 primeros capítulos se enfocó o por sobre todas las cosas en lo que era la justificación por fe, ¿se acuerdan? Y, y que fue posible solamente por la gracia del Señor, el poder de la gracia del Señor. Por lo tanto, ninguna condenación hay. Hermano, la provisión de Dios de salvación, ah, ¿por qué vino al hombre? Esto es importante que ustedes lo anoten por ahí o que lo tengamos claro. Ah, no vino la provisión de salvación al hombre por las enseñanzas de Jesucristo o por su vida perfecta que vivió, sino por su sacrificio perfecto en la cruz. Porque es a través de la muerte de Cristo, no por su vida, sino que por su muerte, que Dios proveyó el camino a la salvación. Por lo tanto, hay mucha gente que mira a Jesucristo como un buen ejemplo de vida. Hay gente que realmente lo admira, pero hermano, es la muerte sustitutoria de Cristo la que nos abre un camino a la salvación. Y para aquellos hermanos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo y en lo que Él ha hecho, entonces es este versículo. No hay ninguna condenación. Ahora, ahora, hermanos, ahora, en este momento, no hay condenación. No hay condenación. No sé si tú realmente puedes dimensionar esto y llevarlo a tu vida. Hoy, tú, hijo de Dios, que me escuchas, cristiano, creyente que pusiste tu fe en Jesucristo, hoy no hay condenación para ti. La palabra condenación viene del griego katakrima y aparece también en el capítulo 5 versículo 16 y versículo 18 aquí mismo en el libro de Romanos. Y para que veamos un poquito de qué condenación está hablando. Mira, capítulo 5 versículo 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y el versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Bueno, de esa condenación está hablando acá, esa condenación eterna. Am, entonces, aquí el apóstol Pablo lo que está anunciando, esta maravillosa buena nueva, ¿cierto? Esta maravillosa noticia de que los cristianos, todos, para todo cristiano no habrá condenación, no habrá pena, no habrá sentencia, no habrá castigo por los pecados que los creyentes han cometido y por los que alguna vez van a cometer. Ninguna condenación. Y eso, hermano, es una promesa que tú y yo tenemos que tomarla, abrazarla y que nadie nos mueva de allí. El Señor Jesucristo fue el que hizo posible que toda esta gracia de Dios y este total perdón por los pecados
a nosotros quienes hemos venido humildemente, contritos y con fe ante el Señor. Ese precisamente, hermanos, es el corazón, es el alma, es el centro del Evangelio. Que Jesucristo pagó completamente y permanentemente toda la deuda por nuestros pecados y pagó la pena, la deuda que la ley nos exponía, para que cada persona que viniese y clamara por misericordia y confiara en Él. Y a través del el apóstol Juan, hermanos, el Señor asegura a sus hijos que lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo, es la propiciación, es el justo pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y mira, no solamente Jesucristo, estas son verdades, hermano, por favor, que tienes que comprenderlas. Jesucristo no solamente pagó, si te das cuenta, Jesucristo pagó por nuestras deudas, pero además, como dice, me encanta esto, 1 Juan 1:9, porque Jesucristo no solamente pagó por nuestras deudas para perdonarnos, sino que además para limpiarnos de toda maldad, para limpiarnos de toda maldad. Aún, hermano, esto es más asombroso, porque el Señor Jesucristo, en su gracia, imputa e imparte a cada creyente su propia y perfecta justicia. El Señor Jesucristo llevó y en su perfección, esa perfección la imparte a cada creyente. Como dice el libro de Hebreos, porque con una sola ofrenda, mira qué maravilloso, hizo perfectos, por un ratito, para siempre a los santificados. ¿No, no es maravilloso, hermano? ¿No es maravilloso esto? Y no solamente eso, sino como dice ahí Efesios 1:11, bueno, lo dice en el versículo 3, en el versículo 14 también. En él, asimismo, tuvimos una herencia. Hemos recibido esta herencia, coherederos con Cristo, como le dice también el libro de Romanos. El, el Señor, hermano, compartió su herencia en los cielos con aquellos que confiaron en Él. Entonces, hermanos, habiendo sido calificados por el Señor, por Dios el Padre, nunca, bajo ninguna circunstancia, escúchame, vamos a estar sujetos a algún tipo de condenación de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, estamos lejos del alcance de cualquier tipo de condenación. Y esta verdad, hermano, de que nunca habrá un castigo, una pena para los creyentes, es el fundamento para el capítulo 8 de Pablo a los romanos. No hay condenación. Y Pablo se va a mover a través de todo este capítulo diciéndonos esto. Recuerda quién eres. No hay condenación. Recuerda que la justicia de Cristo fue impartida en ti. Recuerda que Cristo compartió su herencia contigo. Recuerda que Él te limpió de toda maldad. Por eso, un poquito más adelante vamos a ver que el apóstol Pablo pregunta de manera retórica, así en el 8:30, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
en el versículo 31 y en el versículo 33 hace esta pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermano, si el tribunal más alto, más sublime del universo nos ha justificado, ¿quién nos puede declarar culpable entonces? Como vimos el capítulo anterior, el conflicto de los cristianos, de los creyentes con el pecado, no finaliza hasta que estemos, no va a finalizar hasta que estemos con el Señor, ¿verdad? Sin embargo, aún no hay condenación, aún así no hay condenación. Porque la pena, hermano, por nuestros fallos, han sido pagados y aplicados por la gracia de Dios que es en Cristo. Hermanos, es importante además que nos demos cuenta que la liberación de esta condenación divina no significa que vayamos así a estar libres de la disciplina divina. Bueno, Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bueno, por lo tanto sí, hemos sido liberados de una condenación divina, pero hay disciplina divina, porque ahora hemos sido salvos para adorarle, y el Señor va a encaminar todo para que le adoremos, porque somos de su propiedad. Ni tampoco, hermano, hay una liberación, o sea, esta liberación de la condenación significa que vamos a escapar de nuestra responsabilidad que tenemos hacia Él. Hermanos, Él es digno de ser adorado. Y hoy día tú y yo, los creyentes, por primera vez, cuando hemos creído y abrazado la fe del Evangelio, tenemos por primera vez la posibilidad, después de haber estado muerto en delito y pecado, de adorar a Dios. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad. El libro de Gálatas 6:7 es claro. No se engañen. El Señor no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto, respecto a esto de qué es la soberanía del Señor y esto que es la responsabilidad nuestra también en un ratito. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Te tengo que decir algo. El resto del versículo 1 dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La verdad lo subrayé ahí porque eso no aparece en la mayoría de los manuscritos originales, o más que originales, las copias más antiguas. ¿Ah? No aparece. O sea, es como que el versículo terminara allí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Uno va a los textos griegos, por ejemplo, y no aparece esa parte. Bueno. Nuestras traducciones después ya lo tomaron. Bueno, así que para estos efectos, de todos modos, esto se va a repetir más adelante, eso en el versículo 4. Bueno, así que igual lo vamos a analizar, pero por ahora nos vamos a quedar con esa parte del versículo. Bueno, am, hermano, la completa justificación del creyente ante Dios que fue entregada a nosotros en respuesta a la confianza, ¿cierto? A la fe en la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Nosotros entonces, hermanos, hemos sido justificados. Hay algo que tenemos que tener en consideración, sí. ¿Qué significó eso? Significó esto. No hay ninguna condenación para quién, para los que están en Cristo Jesús. Los creyentes más santos que hay. ¿Estás tú dentro de ellos, no? Bueno, a los creyentes más santos, la Biblia nos advierte, o les advierte, no nos advierte, les advierte, ah,
que a los creyentes más santos, escúchenme, ustedes si son los creyentes más santos, escuchen, eh, aunque ya no estamos bajo el dominio de la esclavitud del pecado, aún así los creyentes más santos van a seguir teniendo conflictos en esta presente vida con el pecado. Sí, no están bajo la esclavitud del pecado, pero van a seguir teniendo conflictos, influencias del mundo, influencias de la carne. Bueno, ahora sí, y además a los creyentes más débiles también se les promete que aunque aún tropezamos y caemos, porque por la influencia de la carne y el pecado, ¿cierto? Pero se nos promete que vamos a tener una victoria final sobre el pecado en la vida venidera. ¿Por qué? ¿Cuál es esa razón? Bueno, estamos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Si yo te preguntara, hermano, ¿quién es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? ¿Qué me responderías tú? A ver, te hago una pregunta general para cualquiera de ustedes. Si alguien viene y pregunta, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué le responderías tú? ¿Algunos me dice? Si alguien te pregunta, qué es ser cristiano? ¿Qué le responderías tú? Un seguidor de las enseñanzas de Jesús. Un seguidor de las enseñanzas de Jesús. ¿Alguien más? Un pecador que recibió a Cristo Un, como su salvador personal. un pecador que recibió a Cristo como Salvador personal. ¿Ya? ¿Alguien más? Que se le decía cristiano, o sea, a los primeros cristianos se le decían por, como pequeño Cristo, algo así. Perfecto. Hermanos, Como, un cristiano es una persona que está en Cristo. Ese es un cristiano. Y si bien es cierto lo que cada uno de ustedes expresó es verdad, la connotación más profunda de un cristiano es alguien que está en Cristo. ¿Y se acuerdan cuando vimos en el capítulo 6 lo que significaba estar en Cristo? Entre el capítulo 6, mire, vuelven allá un poquito, entre los versículos 3 al 5, vimos que aquel que está en Cristo había sido bautizado en Cristo. ¿Se acuerdan que se había identificado, pero de una manera tan profunda que había cambiado de ambiente? Que eso es el bautismo, ¿cierto? Había muerto al pecado, ¿cierto? Había sido sepultado y había nacido, resucitado para vivir en novedad de vida. Hermano, ser cristiano no es simplemente una identificación externa con Cristo, escúchame, sino que ser cristiano es ser parte de Cristo, parte de Cristo. No simplemente estar unido con Cristo o estar con Cristo, es estar en Cristo. Sí, son usos tú dirás muy, el uso de esas preposiciones, ¿cierto? Con, en, pero hermanos, marcan una diferencia tremenda. Marcan una diferencia tremenda. Es- un creyente es alguien que está en Cristo. Por eso lo que dice acá en el versículo 1, no hay condenación para los que están en Cristo. En Cristo. Y esta expresión, hermano, es muy. Nosotros nos llamamos cristianos, pero en realidad no sé cuántas veces tú lees la palabra, el denominador o denominativo bueno, cristiano, el denominador, cristiano. ¿Cuántas veces se lee en la escritura? Pablo la mayor cantidad de veces escribe para llamar a los creyentes, les dice a los que están en Cristo, en Cristo. La palabra del Señor, hermano, hace claro que todos los seres humanos somos descendientes de Adán y al nacer hemos recibido como herencia la naturaleza caída de Adán,
¿cierto? Pero eso lo tenemos claro, ¿no? Tenemos la naturaleza caída de Adán cuando nacemos, todas las personas. Bueno, de la misma forma, así mismo de claro, lo dice que el verdadero creyente ha llegado a ser un descendiente de Cristo. Es la misma, es lo mismo. Descendiente de Cristo, hermano, del Hijo de Dios. Y de este modo, hermano, adoptado dentro de la familia de Dios, como un hijo más, como un hijo amado. Pero, hermano, más que haber sido adoptado, hemos heredado la vida de Dios en Cristo. Hemos heredado la vida de Dios en Cristo. Y esto, hermano, es realmente maravilloso porque si tú te pones a pensar, no es que estemos con Cristo, no es que solamente estemos siguiendo a Cristo, no es que solamente hayamos abrazado una fe, que todo eso es verdad, ¿ah? Pero la verdad más profunda es que Dios heredó su vida en nosotros a través de su Espíritu. Martín Lutero decía lo siguiente: es imposible para un hombre ser un cristiano si no tiene a Cristo. Y si este hombre tiene a Cristo, al mismo tiempo tiene todo lo que es en Cristo. Tiene todas las cosas que son en Cristo. Y lo que da paz a la conciencia, entonces, es que por fe nuestros pecados ya no son más nuestros. ¿De quién son? De Cristo. Eso lo decía Martín Lutero. Nuestros pecados ya no son nuestros, sino que son de Cristo. Porque Dios los puso sobre él todos. Y por el contrario, toda la justicia que es de Cristo, ahora es nuestra. La justicia que es en Cristo, ahora es nuestra. A quien Dios la ha dado. Hermanos, Cristo puso sus manos sobre nosotros y fuimos curados. Él lanzó su manto sobre nosotros y fuimos vestidos. Por lo tanto, al Cordero de Dios debemos alabar por siempre. Me gusta lo que dice Martín Lutero, hermano. Es como una coraza, hermano. Y es como, la coraza es como un simbolismo súper bueno de Jesucristo. Las corazas, ¿cierto? Que se ponían los luchadores, los guerreros antiguos para cubrir su pecho y su espalda. Eso es Jesucristo. Es nuestro gran sumo sacerdote que está delante del Padre intercediendo en favor nuestro. Como lo dice ya Hebreos 7. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sumo sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre para interceder por ellos. Wow, hermano. En la que es conocida como su oración sacerdotal, Jesús oró en nombre de todos aquellos que le pertenecían. Allá en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora bien, hermanos, ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Cuando habla de la ley acá, no pensemos en la ley de Moisés, aquí está hablando como el principio, un principio. El principio de espíritu de vida es un principio. Bueno, el principio de espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del principio del pecado y de la muerte. Bueno, son paradigmas. Bueno, no es que no, para separarlo de la ley de Moisés. Bueno, por lo tanto, aquellos que creemos en Jesucristo, hermanos, somos liberados ¿de qué cosa? De esta condenación del principio del pecado y de la muerte con el cual habíamos nacido, con el cual vinimos a este mundo. Porque nos hemos sometido a este principio mayor que es el del espíritu de vida. Un principio menor, el que aquí podemos, se habla acerca del principio del pecado y de la muerte, es reemplazado por este principio mayor, que es la ley del espíritu de vida, que es otorgado a los que están en Cristo. Hermano, la libertad que el Señor Jesucristo da es completa y es permanente. Y hermanos, es una libertad permanente del poder del pecado, de su penalidad, de su sentencia futura, pero también, hermano, de la presencia actual. Hemos sido liberados. Esto es lo que nos dice aquí. Me ha librado del pecado. Porque ahora el ente o el principio regulador es el espíritu de vida. Entonces, si hemos sido librados del pecado por el espíritu de vida que está en nosotros, y esto está haciendo referencia al Espíritu Santo, por supuesto, ¿eh? Tenemos la habilidad para obedecer a Dios. Ahora sí tenemos la habilidad para obedecer a Dios. A ver, yo te digo un poquito. Estuvimos hablando acerca en Romanos 7. Y te acuerdas cuando habla Pablo y mostraba que bueno, estaba preso a este principio del pecado y que lo mortificaba y finalmente grita miserable de mí porque quiero presentarme delante de las demandas de Dios de manera perfecta y no puedo porque está esta ley en mis miembros y no podía? Bueno, este capítulo 7 parecía ser, no sé si te dio a ti esa sensación cuando terminamos esto, y que está dentro de la historia más desgarradora y de los capítulos más desgarradores y depresivos de la Escritura. Por eso muchos, ¿te acuerdas que hablábamos? Muchos piensan que Pablo no puede estar hablando de un cristiano ahí. Pero sí, pues Pablo estaba hablando de un cristiano, Pablo honestamente estaba hablando de sus frustraciones y sus batallas espirituales que lo desalentaban, y que cada creyente como tú y yo, cada día estamos mirando y confrontándonos, po. Y de hecho, hermanos, el cristiano más fiel y más obediente es el que enfrenta las luchas más grandes. ¿Sabías eso, no, hermano? El cristiano más fiel, más obediente es el que presenta las luchas con el pecado más grande. Es como en la guerra, po, o como está ahora de moda, ¿cierto? Los que están en primera línea. En la guerra los que están en primera línea son los que se encuentran con los enemigos más fieros. Bueno, el creyente más fiel, el creyente, aquel que obedece más a Dios, es el que se encuentra con más luchas. ¿Por qué? Porque ve más claramente la santidad de Dios y más claramente su propia realidad. Y ojo, que así como los que uno podría decir los que están en la primera línea, eh, pueden ser personas muy valientes, pero también, hermanos, ah, tienen que revelar y compartir y mostrar sus debilidades y vulnerabilidades, pues, hermano, porque incluso los soldados más valientes están sujetos a ser heridos, y a desalentarse muchas veces.
Lo que sí tenemos que dar gracias al Señor siempre que nosotros, los creyentes, ya no somos esclavos del pecado, como alguna vez lo fuimos. Y esto es lo que nos dice este versículo. El espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado. Ya no somos esclavos como alguna vez lo fuimos. Ya no estamos bajo la dominación total y el control total del pecado. Y ahora somos libres de esa esclavitud, hermano. Y somos libres de la pena que tenía final el pecado, que es la muerte. Sí, el enemigo, el mundo y nuestra humanidad aún nos causan tropiezos, ¿sí? Po? Y fallamos muchas veces. Pero ya no nos pueden dominar, menos nos pueden destruir, porque la nueva vida que es en Cristo Jesús es esta nueva vida que es en el Espíritu Santo nos ha sido dada. Y eso, hermanos, es esta verdad tan emocionante y tan en la cual podemos descansar aquí en Romanos capítulo 8. Versículo 3. Oh, hermanos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hermano, este versículo es quizás un resumen perfecto, muy sucinto, de lo que es la expiación sustitutoria. O sea, cuando hablamos hay una doctrina que se llama la expiación sustitutoria. Bueno, este versículo márcalo ahí porque a los que les gusta el tema doctrinal, expiación sustitutoria, aquí. Comienza diciendo porque. Bueno, el porque siempre es una conjunción que nos da, nos da una explicación, pues, nos da la explicación de algo que, y en este caso lo que en el versículo 2 había sido dicho, porque los creyentes, hermanos, somos liberados de la ley del pecado y de muerte, y fuimos hechos, o vivimos, nos dio vida esta ley ahora, este principio del Espíritu que vive en nosotros, ¿verdad? Por lo que Cristo hizo en nuestra vida. Entonces, la ley puede provocar pecado en el hombre y los puede condenar, pero la ley, como vimos anteriormente, ¿cierto? En los capítulos anteriores, no puede salvar al ser humano de la pena. La ley no. Ahora, la corrupción pecaminosa de la carne hizo a la ley sin ningún tipo de poder para salvar al ser humano, por supuesto, porque el pecado siempre fue mayor. Y la ley, vimos hace un tiempo, no puede hacer a los hombres justos, pero sí los expone. Y eso es lo que era imposible para la ley. La ley no podía salvar porque era débil por cuanto a la carne. La carne, hermano, es tan poderosa que en realidad la ley no pudo hacer nada más que exponer a las personas, exponerle las demandas y el estándar de Dios. La ley entonces no puede hacer a los hombres perfectos, pero sí les revela sus grandes imperfecciones. Ahora bien, durante la encarnación de Cristo, hermanos, el Señor vivió la ley de Moisés, ¿verdad? La vivió completamente y solamente Él ha sido el único que vivió de manera perfecta y cumplió la ley de Dios. Como Él lo dijo allá en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, vino a cumplir la ley. ¡Wow! ¡Qué palabras, hermano! Y esto es interesante porque algunos creyentes, hermano, o personas en general, pero también creyentes, creen que ellos pueden alcanzar la perfección moral y espiritual de los estándares de Dios.
con su propio esfuerzo. Y Jesucristo se atrevió a decir eso. Y imagínate lo que con todo lo que esto significaba. De hecho, Santiago, capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todas. En otras palabras, hermano, un solo pecado, no importando cuál sea, aunque sea pequeñito, y no importa cuándo se cometa, es suficiente para descalificar al hombre de la gloria de Dios. Y Jesucristo dijo, yo vine a cumplir la ley. Hermano, la ley de Dios demanda justicia, pero no da ningún medio para alcanzar aquella justicia. Por lo tanto, la ley es bueno, no es capaz de hacer nada para el hombre caído, pero sí Dios lo hizo. Lo que la ley no podía hacer, Dios sí lo hizo. Por eso dice así en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, bueno, condenó el pecado. Y la ley puede condenar al pecador, sí, porque lo expone, pero Dios puede destruir y condenar el pecado. Sí, eso fue lo que hizo, no solamente exponer al hombre, sino que condenó y destruyó el pecado. Y eso es precisamente lo que hizo para aquellos que hemos confiado en Jesucristo. El libro de Hebreos nos dice que Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y hermanos, gracias al Señor que Él fue completamente humano y completamente sin pecado. Porque si no, hermano, no podría haber ofrecido un sacrificio aceptable al Señor por el pecado de toda la humanidad. Escúchame, si Jesús no hubiese sido sin pecado, Él no podría haber hecho un sacrificio por toda la humanidad. Jesucristo tendría que haber hecho un sacrificio por sí mismo. Pero gracias al Señor, este versículo lo que dice al final dice, pero sin pecado nos dio vida, hermano. Te dio vida y me dio vida. Entonces, hermano, los que hemos confiado en Jesucristo, aquellos que estamos en Cristo, no solamente hemos sido salvados de la penalidad del pecado, sino, como les decía antes por primera vez, podemos cumplir la justicia de los estándares de Dios. Sí, la carne en el creyente todavía nos hace débiles y sujetos al pecado, hay influencia en nosotros, pero la persona, el hombre interior, como lo dice la Escritura, aquel hombre interior que fue hecho a la imagen de Cristo y tiene el poder a través de su espíritu para resistir y derrotar el pecado. Ningún cristiano, tú y yo, nunca vamos a ser perfectos durante nuestra vida acá en la tierra, pero no tenemos excusa para pecar porque Dios tiene el poder y nos ha dado su propio poder para resistir el pecado. Como lo dice Juan ayer, 1 Juan 4:4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O como el apóstol Pablo también lo declaró ya en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahora hermano, estando reconciliados, seremos salvos, seremos guardados por su vida. Entonces, hermano, la única esperanza que el hombre tiene para ser salvo de sus pecados es confiar en la ofrenda de Cristo por los pecados, aquella ofrenda que Él hizo en el Calvario. Cuando Cristo llegó a hacer esa ofrenda,
Él tomó, Él llevó todo nuestro pecado, toda nuestra culpa de muerte sobre sus hombros. Y no solamente la nuestra, sino la de toda la humanidad. El evangelista escocés Robert Haldane escribió en su comentario a los Romanos en la página 324, dice, nosotros vemos al Padre que asume el lugar de juez en contra de su Hijo para que Él llegase a ser padre de sus enemigos. Mira, el Padre asumió un rol de juez contra su Hijo para llegar a ser el padre de sus enemigos. Y el Padre condenó a su Hijo amado para absolver a todos los hijos de ira. El Padre condenó a su Hijo amado para absolver a todos los hijos de ira. Maravilloso, ¿eh? Me gustó mucho esa frase. Entonces, hermano, la ley condena el pecado en el sentido que expone a las personas y declara a las personas los estándares de Dios. Pero la ley no es capaz de condenar el pecado en el sentido de liberar a los pecadores de su pecaminosidad. Bueno, solamente es el Señor Jesucristo, solo Cristo. Por eso el apóstol Pablo lanzaba estas preguntas. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, está tu victoria? Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Finalizamos con el versículo 4, hermanos. Y aquí comenzamos todo lo que tiene que ver con la vida de santidad. Bueno, todo lo que tiene que ver con la vida. Y yo solamente voy a terminar acá con la primera parte, por el tema de la hora. Bueno, pero es tan importante, hermanos, porque mira, y relee esta una y otra vez. Porque, hermanos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. El Hijo, recuerda el versículo 3, Dios enviando a su Hijo, condenó el pecado en la carne, condenó el pecado para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Hermanos, el haber sido liberados del pecado resultó ahora para el creyente en la santificación. En todo este proceso de redención, desde la justificación, la santificación, para llegar a ser glorificado, bueno, el Señor nos liberó del pecado, entonces resulta que entramos en una etapa y en un proceso de justificación que lo sigue ahora con la santificación. Y hermano, el cristiano, el verdadero cristiano, tiene el deseo y la habilidad que ha sido impartida por Dios para vivir de manera justa mientras esté en la tierra. El verdadero creyente tiene tanto el deseo como la habilidad para poder hacerlo. Acabo de decirlo en el versículo 3. Dios envió a su Hijo proveyendo el sacrificio para condenar el pecado. ¿Y cuál es el resultado? La justicia de la ley. Aquella ley que es ese estándar perfecto, entonces, ¿qué sucedió? Se cumplió y se cumple en nosotros. El apóstol Pablo, hermano, obviamente aquí no está hablando de justificación, no, sino que está hablando de santificación. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Por qué?
que andamos conforme, que no andamos, perdón, que no andamos y que no vivimos. Por eso está hablando de santificación y aquí comienza todo un tema de hablar acerca de la santificación. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hermanos, sin la vida espiritual, que a través del Espíritu Santo, que mora y vive en la persona redimida, ningún esfuerzo humano de justicia es suficiente. Ningún esfuerzo humano son como trapos de inmundicia, como dice allá en Isaías. Pero como el creyente ha sido limpiado del pecado y ha recibido la propia naturaleza divina de Dios en él, ahora anhela y es capaz de vivir en santidad, para vivir o puede vivir para la gloria de Dios. Y escúchame, con esto cierro. Dios no nos ha liberado del pecado para que hagamos lo que nosotros queramos, sino para que hagamos lo que Él quiere. Dios no nos ha redimido para que continuemos pecando, sino para que comencemos a vivir en justicia, porque la justicia de la ley se ha cumplido en nosotros. Nosotros hoy día, tú y yo, hermano, conocemos que la ley de Dios es santa, es justa y es buena, como lo dice el 7:12, y que hemos sido salvos para anunciar y para proyectar la santidad, la justicia y la bondad de aquella ley que se ha cumplido en nosotros. Y ese es nuestro deseo, y ese es nuestro anhelo. Amén. Vamos a dejar hasta acá. No sé si estoy compartiendo todavía o no. Ahora sí. ¿Ahí me ven? Ahí. ¿Amor o no? ¿Sí? Sí, ahí sí. ¿Ahí sí? Perfecto. Hermanos, las verdades del Señor son maravillosas. Son maravillosas. El apóstol Pablo, bueno, el Espíritu Santo dejó la Escritura para que nosotros no solamente las conozcamos. Eh, A mí hay un versículo que yo lo quiero compartir con ustedes porque a mí me marcó dentro de todo esto, que es el capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11 es un versículo a mí me marcó porque todas estas verdades tenemos que considerarnos entonces muertos al pecado y vivos para Dios. Es una realidad. Muertos al pecado y vivos para Dios. Y, ¿Y cuál es el problema nuestro? Es esto, considerarnos. ¿Cómo nos consideramos? Y a veces nosotros no consideramos la obra de Dios en nuestra vida. O porque no la sabemos, o porque nos centramos más en nosotros, o porque simplemente eh, Cristo no es nuestro Señor. Así que yo te animo, hermano querido, que estas verdades puedan ser aplicadas en tu vida, que puedan ser asimiladas y que realmente las podamos vivir. Porque te digo la verdad, qué alivio ser hijo de Dios, ¿no? Qué descanso es ser hijo del Señor. Si todas estas verdades son a nuestro favor, para glorificarle a Él, pero dime que este no es el bienestar máximo, este no es el bienestar máximo, poder ser justificado y que Dios mismo esté viviendo por nosotros y haber sido liberados del pecado y tener esperanza en Cristo. Yo te animo, hermano, que si tu actitud está siendo lejana a esta, considera quién eres, considérate muerto al pecado
y vivo para Dios. Amén. Vamos a orar. Estemos orando por, por los unos por los otros, particularmente y especialmente por nuestro hermano Ricardo, que está con complicaciones de salud importantes. Estemos orando por él. Animémonos juntos y para que estemos siendo de bendición mutua. Bueno, esta semana tenemos grupos pequeños para que podamos estar atendiéndolos ahí, animándonos, exhortándonos, pero que sea todo en torno a la palabra del Señor, hermanos. Que eso es lo importante, porque finalmente no es para juntarnos, por juntarnos, sino que es para que nos animemos a través de la palabra del Señor. Bien, el Señor nos sigue guiando y bueno, oramos a nuestro buen Dios. ¿Bien? Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Gracias por este día. Permítenos el privilegio de seguir siendo animados por ti. Guárdanos, Señor, del maligno y de nuestros propios errores, Señor. Errores que comienzan por no comprender o no querer entender tu verdad. Y gracias por tu Espíritu Santo que viene a nuestra vida, nos ilumina, pero ayúdanos, Señor, a considerar. Padre, que tú has hecho todo, pero también tenemos una responsabilidad nuestra de poder responder a esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Respondamos como siervos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio. Te bendecimos y te glorificamos y permítenos, Padre, amarte, servirte y amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo, Señor, y poder reflejar esta santidad, esta bondad y esta justicia que fue en nosotros ya completa, cumplida a través de la ley, la podamos reflejar para darte a conocer. Luminares en un mundo, Señor, en una sociedad oscura, en tinieblas. Así podamos resplandecer. Te bendecimos y te glorificamos. Oramos particular también, Padre, por Ricardo, por su salud. Oramos para que tú des sabiduría, presentes y abras las puertas y utilices a las instancias, Señor, para que pueda estar mejor nuestro hermano si es tu voluntad. Pero pedimos por sobre todas las cosas que tú le fortalezcas en este tiempo. Oramos por nuestros hermanos, por nuestra iglesia, Señor, para en este tiempo de cuarentena. No sabemos hasta dónde va a ser, pero tú sí podamos depender confiados de tu gracia. Te bendecimos y te glorificamos en los méritos poderosos de Jesús. Amén. Hermanos queridos, el Señor les guíe, les anime. Estén atentos porque vamos a estar compartiendo noticias importantes que tienen que ver con Cena del Señor. Bueno, así para que estemos atentos a ello y podamos estar orando y podamos meditar en el Señor juntos. Bueno, vamos a estar dando la información prontito también. Bien, que el Señor les bendiga. Ánimo, queridos hermanos. Que estén bien. Cuídense. Bendiciones. Chau, chau, chau. Chao, hermano. Que estén bien. Chaito, que estén muy bien. Chau, chau, chau. Bendiciones. Que estén Luego, bien. nos vemos. Cuídense. Bendición a todos. Chao. Bend the sounds, bend the sounds. Chao, hermana Sandra. Cuídense. Chao, hermana Sandra. Chao, Rodrigo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chicas. ¿Cómo estuvo la 11? Estuvo bueno, ¿no? Está el chiriperro, ahí viene el chiriperro. Chao. Muy bien. Chao, Anto, que estés bien. Chao, Felipe, cuídate, ánimo. Chao, Fanny, Raúl, que estén bien. Y ese perro. Buena, buena, que Chao a estén todos, que bien. estén bien. Chao, chao, cuídense. Bendición, hermano. Adiós, Chao, adiós, que que estén estén bien. Chao, chao, chao.